Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá reunidos en la continuación del estudio bíblico correspondiente, dándole gracias al Señor por esta oportunidad a través de esta transmisión en esta red social y plataforma digital que nos permite llegar cada vez que lo hacemos a muchos hermanos, hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, ya que lo importante, como siempre lo hemos manifestado, el estudio de la palabra de Dios, que es muy importante para nuestro conocimiento, el crecimiento y madurez espiritual, aunado a las demás armas espirituales que el Señor nos ha concedido en su gracia y misericordia. Hoy y siempre, bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco, del departamento de Guatemala. Hoy, como siempre lo hacemos, quiero que me acompañes a orar para poner este estudio, este lugar, y allí donde quiera que se encuentren, y este tiempo que el Señor nos concede, para que sea de bendición para nuestras vidas. Quiero que me acompañes ahí, si lo puedes hacer con todo nuestro corazón. Amado Padre Celestial, en esta hermosa oportunidad que tú nos concedes, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu bendición, porque nos das la vida, porque nos das la oportunidad cada día de levantarnos, de acostarnos, de respirar ese aire puro, Señor, que tú nos envías en tu misericordia. Hoy te damos gracias, Señor, porque hoy nos permites estar reunidos nuevamente para continuar el estudio de tu palabra, sabiendo de la necesidad que todos tenemos de conocer, de aprender de ti a través de lo que tú has dejado escrito en la Biblia. Hoy te pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu Hijo unigénito amado, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre que es sobre todo nombre, que tomes el control de nuestras vidas, de este lugar, allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Este tiempo que lo consagramos a ti para alabarte, para exaltarte en adoración, porque tú eres grande, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Maestro de Nazaret. Hoy te pedimos que nos concedas sabiduría, entendimiento, discernimiento. Que nos enseñes tu palabra, que la escribas y que la grabes en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, espíritu, alma y cuerpo, para poderla entender y ponerla por obra en nuestras vidas. Espíritu Santo, que no sea yo el que hable, sino que seas tú usando mis labios, porque nosotros solamente somos vasos útiles en tus manos, Señor, y que esta palabra sea revelada para que se haga viva en nosotros y que demos fruto al 100%. Hoy te lo pedimos con todo nuestro corazón. Toma el control de este lugar y todo estorbo, toda maldad, toda perversidad, todo obstáculo que el enemigo pretenda levantar, sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy nos das esa oportunidad de acercarnos a ti, Padre, a través del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Hoy, en esta oportunidad, en el capítulo número 28 del libro de Hechos de los Apóstoles, de los versículos 21 al 31,
hemos estado estudiando en todas estas reuniones que hemos tenido anteriormente este libro de Hechos de los Apóstoles, en los cuales se relata, por ejemplo, los inicios de la iglesia primitiva y cómo se fue desarrollando el evangelio, cómo la iglesia primitiva empezó a trabajar en su labor, cómo también los apóstoles y todos los demás primeros cristianos empezaron su labor evangelizadora, pero también la persecución. Pero hoy vamos en la continuación de este estudio bíblico, que es nuestro anhelo, nuestro deseo en el amor de Jesucristo, que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. Hoy quiero que me acompañes en la lectura de estos versículos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo 21 al 31. Y dice así la palabra del Señor. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien, habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, y tenían gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, y predicando el reino de Dios, y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Aleluya. Hoy, en la continuación de este estudio bíblico, en el libro de Hechos de los Apóstoles, ya casi al final de este relato, nos habla en el versículo 21 que acabamos de leer. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Aquí nos damos cuenta de que los judíos que estaban en Roma le informan al apóstol Pablo que de Judea no había venido ningún judío específicamente, ni con cartas ni por otro medio, y ni había hablado mal del apóstol Pablo. En esto sabemos nosotros que cuando ya posteriormente, cuando el apóstol Pablo compareció ante el emperador romano Nerón, y que fue allí en donde posteriormente aún
con todo lo nefasto de este personaje del emperador Nerón, el apóstol Pablo fue declarado inocente también. Y se sabe que no se presentaron los judíos que lo estaban acusando falsamente, porque sabían que el apóstol Pablo iba a estar en un lugar, en un tribunal, en donde se le iba a juzgar en forma justa y en una forma imparcial. Entonces, acá los judíos sabemos que debido a la dispersión de los judíos que ya se había realizado desde mucho antes de esto, muchos habían emigrado a muchos lugares y entre ellos estaba Roma. Entonces, cuando llega ya el apóstol Pablo, después de la travesía que tuvo en ese viaje, él llega y los llama y los convoca. Así dice la palabra del Señor. Entonces nos dice que ellos le informaron que no había habido ninguna queja, ni ninguna carta, ni alguien que haya llegado a hablar mal del apóstol Pablo. Entonces, en el versículo número 22, aquí la palabra del Señor nos dice: pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de estas sectas nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Los judíos que estaban en Roma, empezando por los principales, que eran los jefes de las sinagogas, ellos querían escuchar de propia voz y lógicamente personalmente del apóstol Pablo, que él les dijera quién era él, que lo que él pensaba. Y definitivamente, ya que ellos ya habían escuchado acerca del apóstol Pablo, seguramente ya habían sido informados de todo lo que estaba sucediendo alrededor de lo que era el apóstol Pablo, de su ministerio, pero también seguramente de la persecución en el cual el apóstol Pablo estaba siendo sometido. Entonces ellos querían escuchar de propia voz y personalmente de parte del apóstol Pablo. Entonces también vemos la ignorancia. ¿Y por qué vemos la ignorancia? Si hay algo que definitivamente ha afectado a la humanidad, es la ignorancia. Y principalmente cuando hay ignorancia de lo espiritual. Lógicamente siempre va a existir la ignorancia terrenal, pero tanto la espiritual como la terrenal definitivamente trae consecuencias nefastas. Y esto estaba pasando también acá. ¿Y por qué decimos esto, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga? Porque vemos que les reiteramos, la ignorancia de estos judíos que estaban en Roma nos hace ver que la iglesia primitiva, o sea, los primeros cristianos, aparte de ser perseguidos y muchos fueron martirizados en su momento, la iglesia era difamada de muchas maneras, y una de esas era precisamente de relacionarla con una secta. Nosotros sabemos que una secta en sí es un conjunto de seguidores de una doctrina, ya sea ideológica, partidista o de cualquier índole o religiosa. Entonces, en este aspecto, ellos consideraban que la iglesia primitiva, los primeros cristianos, eran una secta, y por lo tanto nosotros sabemos que no era así. En la actualidad, una secta por lo regular, lamentablemente para las personas que se meten a ser parte de las mismas, ahí impera la oscuridad. Lo que el enemigo les pone, que el Señor Jesucristo reprenda al diablo. Y hoy te digo, definitivamente que esto estaba, en este momento estaba sucediendo, porque lamentablemente cuando un hombre, una mujer vive sin Dios, sin Jesucristo y sin esperanza en la vida, lógicamente está expuesto a vivir en ignorancia, en incredulidad,
Y eso hace que muchas veces se piense o se actúe de una manera que no es correcta ante los ojos de Dios, y principalmente en lo espiritual. Entonces, estaban siendo señalados de ser una secta, lo cual no era así. Entonces, aquí nos damos cuenta en el versículo número 23, y dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, yo te digo algo que definitivamente tenemos que tomar muy en cuenta. El apóstol Pablo está predicando ya en Roma. Recordemos que uno de los objetivos que era que el apóstol Pablo llegara a Roma, además, como ya lo hemos leído, ya lo hemos estudiado, ya lo hemos explicado, que era debido a las acusaciones falsas de parte de los judíos malos que lo estaban persiguiendo y que estaban también persiguiendo a la iglesia primitiva. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo empieza ya a predicar en Roma, y es a través de esta reunión en los cuales ya se encontraban presentes ahí los principales, dice la palabra, los principales hombres de los judíos. Ya lo mencionamos al principio, que eran los más, se podía decir, los jefes, los que tenían, digamos, el mando en las sinagogas en Roma, y que vivían bajo la ley mosaica. Entonces nos damos cuenta acá que el apóstol Pablo empieza su labor. Una de ellas era esa, precisamente, llevar el mensaje de las buenas nuevas de salvación en Jesucristo tanto a judíos como a gentiles, ya que recordemos que el Señor le había permitido al apóstol Pablo de que él visitara precisamente Roma, la capital del imperio, y que por lo tanto, además de lo que ya mencionamos anteriormente, de lo que era el problema en sí de las acusaciones, el apóstol Pablo ya en su corazón anteriormente, él le había pedido al Señor que le concediese ir precisamente a Roma, a visitar a los hermanos y a las hermanas de la iglesia, y también por consiguiente, como lo estamos viendo acá, a los principales de los judíos. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo empieza a predicar las buenas nuevas de salvación, y esto nos recuerda la labor de enseñar la palabra de Dios, de dar a conocer el reino de Dios. Y dice, acá la palabra lo leímos, que desde la mañana hasta en la tarde. O sea, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, para todo lo que sea de Dios no debe de existir límite. Muchas veces es cierto que tenemos que respetar un orden en ciertas áreas y en ciertos aspectos, pero cuando le vayamos a servir al Señor, lo debemos de hacer en una manera que no escatimemos esfuerzo alguno en ningún aspecto, y que lo hagamos con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación. Entonces dice que todo el día, desde la mañana hasta en la tarde, pero también vemos que él estaba cumpliendo su labor. Y cuando dice, aquí lo dice, persuadiéndoles por la ley de Moisés y por los profetas. ¿Esto qué significa? El método del apóstol Pablo para evangelizar a los judíos, nos damos cuenta acá en el libro de Hechos de los Apóstoles, que consistía en probar que Jesús era el Mesías a través del Antiguo Testamento. Y quiero que me acompañes al libro de los Hechos aquí mismo en el libro de Hechos de los Apóstoles,
en el capítulo 16, en el capítulo número 13, rectificando, en el capítulo número 13, versículo 16. En el versículo 16 la palabra del Señor nos dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y también nos damos cuenta aquí en este versículo número 16, lo vamos a leer nuevamente. Dice: entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Ahí nos está confirmando la palabra de Dios, cómo el apóstol Pablo, a través de las escrituras en ese tiempo del Antiguo Testamento, por medio de las escrituras y los profetas, les estaba enseñando lo que se hablaba del Señor Jesucristo. Que lamentablemente el pueblo de Israel haya endurecido su corazón, ya lo vamos acá a estudiar en los siguientes versículos. Fue muy lamentable para el pueblo de Israel, como todos lo hemos leído y lo conocemos, las consecuencias nefastas que el pueblo de Israel tuvo cuando rechazó el plan de salvación de Dios para ellos a través de Jesucristo. Entonces, nos damos cuenta que la labor del apóstol Pablo, y así como la de los demás apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Juan y todos los demás, y también los hermanos y las hermanas que estaban ya desarrollando esa labor evangelizadora en ese tiempo, como en algún momento también ellos sufrieron persecución y ellos evangelizaron. Si bien es cierto que el apóstol Pablo es conocido como el apóstol de los gentiles, porque él nos damos cuenta a través de la palabra que él estuvo en su labor ministerial más que todo con los gentiles debido a la persecución de los judíos, porque recordemos que él había sido perseguidor de la iglesia y que había sido fariseo. Entonces nos damos cuenta que los demás apóstoles fueron con los judíos específicamente, pero también con gentiles. Entonces, en el versículo número 24 nos dice: y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Acá nos habla de la fe, pero también nos habla de la incredulidad, el rechazo de la palabra de Dios. No cabe duda que en la exposición del apóstol Pablo del Evangelio de Jesucristo, unos iban a escuchar y otros no. Y eso se da, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Si tú eres un siervo o una sierva de Dios, que le sirves al Señor en lo que es algún ministerio, y cuando vas a predicar la palabra, siempre van a haber quienes van a abrir su corazón, pero quienes van a rechazar la palabra. Siempre, en todo tiempo, así va a ser. Recordemos lo que en el mismo Señor Jesús encontró, personas que no creyeron a lo que Él les predicaba. Entonces, imaginemos, si no le creyeron al Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hoy en día y a través del tiempo también, cómo no, la gente, la incredulidad la va a absorber. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces se dejan llevar por sus propios pensamientos, por sus propias acciones, y ni siquiera a través de la conciencia. Porque recordemos que una persona inconversa puede ser hasta incluso de lo peor o la persona más noble que exista sobre la faz de la tierra, pero tiene conciencia y sabe qué es bueno y qué es malo a través de la misma.
Entonces, nos damos cuenta que debido a esto, los que estaban presentes allí, unos endurecieron su corazón, pero otros sí fueron tocados por el Espíritu Santo y sí, ellos sí creyeron. Entonces, en el versículo número 25 dice: y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Hubo división. El apóstol Pablo exhorta a los judíos que habían rechazado el mensaje del Evangelio. Nos habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, recordemos que siempre a través del tiempo está a nuestro lado. Y en la antigüedad, sabemos, a través de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento aparece como el Espíritu de Jehová, pero es el Espíritu Santo. Entonces, aquí nos habla del Espíritu Santo y nos habla de la palabra inspirada, lo cual allá en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, versículo 16 nos dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y aquí se estaba tomando de referencia el libro del profeta Isaías. Todos conocemos quién fue el profeta Isaías. Se le considera el quinto evangelista. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos dado cuenta a través de la lectura y el estudio de este libro que es el libro del Antiguo Testamento en donde más se da a conocer tanto las profecías como en sí la venida del Señor Jesucristo en su momento. Por eso se le dice el quinto evangelista al profeta Isaías, y este pasaje lo estaba acá mencionando el apóstol Pablo, y de verdad es triste, es muy lamentable que esto se estaba cumpliendo y que hoy lamentablemente también se cumple. Muchos endurecen su corazón, la ceguera, la sordera espiritual, la incredulidad los absorbe. Entonces, lo que en el versículo 26 dice: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Ya lo mencionamos, la sordera espiritual, la ignorancia, la falta de entendimiento, y aunque suene muy duro, la torpeza, la ceguera espiritual, son aspectos tan negativos en las personas que es muy triste. Cuando hay muchas personas, siempre lo hemos dicho, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú lo sabes muy bien, amigo y amiga, que no lo sabes pero que hoy lo vas a saber. Existen cárceles espirituales, penitenciarías espirituales, bartolinas espirituales de maldad, en donde el diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda, tiene cautivas a muchas personas, llámese en adulterio, en fornicación, en alcoholismo, en tristeza, en ira, en contienda, rencores, resentimientos, homosexualismo, lesbianismo. Mira qué tremendo. Y muchas cosas más, que son ataduras, que son enfermedades del alma, muchas veces como el rencor, el odio, el resentimiento. Esas son enfermedades del alma y que solamente Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, puede sanar. Ningún médico, por mucha eminencia que sea, no puede, el hombre ni la mujer. En cambio, el médico de médicos, el libertador,
nuestro Señor y Salvador Jesucristo sí lo hace. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, en el versículo 27 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Lo mencionamos, amado hermano. Qué triste, pero qué triste, qué lamentable cuando hay sordera, hay ceguera espiritual, y por eso lo mencionamos y aquí el Señor nos lo confirma. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, quiero que me pongas atención a lo siguiente. Como seres humanos, tanto el hombre como la mujer, niño, jovencito o jovencita, adulto o adulta, o anciano o anciana, nosotros, dice la Biblia, que Dios nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Y nos dio dentro de todo ello, nos dio nuestro cuerpo, espíritu y nuestra alma. Entonces, nos damos cuenta que nuestro cuerpo tiene diferentes miembros. Eso todos lo sabemos. Nuestros ojos nos sirven lógicamente para mirar. Nuestra boca, nuestra lengua, nuestros labios es ese medio por el cual nosotros hablamos a través del lenguaje. Y nuestros oídos nos sirven para escuchar. Y qué triste que muchos, aunque tengan buenos oídos, buenos sus ojos y buena su boca y su lengua, lamentablemente no son espirituales. ¿Por qué? Porque aquí se confirma esto, no lo estoy inventando. Es obvio que nosotros tenemos ojos y miramos, tenemos oídos y escuchamos, tenemos nuestra lengua. Sabemos, como lo dije anteriormente, el bien y el mal. Y tanto el bien y el mal lo percibimos. Lo vemos, lo escuchamos y muchas veces se digiere o se expresa. Entonces, es triste y lamentable que muchos tienen sus ojos, sus oídos, su boca, pero son solamente físicos. Y muchos lo usan mal, para el pecado, para hacerle daño a los demás o a las demás. Y nosotros como hijos y las que son hijas de Dios, ya esa ceguera, esa sordera espiritual, esa incredulidad ya fue quitada de nuestras vidas, porque ya nuestros ojos son espirituales, nuestros oídos son espirituales y nuestra boca es espiritual. Nuestros ojos para contemplar la gloria de Dios, su obra, su magnificencia, su grandeza. Nuestros oídos para escuchar la voz del Señor, para escuchar su palabra. Nuestra boca, nuestra lengua, nuestros labios nos sirven para alabar, adorar a Dios y hablar lo bueno. Y aquel que no conoce de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, como ser humano, tanto sus ojos muchas veces son para ver lo malo, los oídos para escuchar también lo que no agrada a Dios, y su boca muchas veces se convierte como que fuera serpiente, que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Entonces, esto se estaba aquí. Qué mejor explicación de parte del Señor, la revelación del Espíritu Santo. Y aquí lo dice, no lo estoy diciendo yo, porque dice, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos. Hay un refrán popular que dice, es que este oye lo que le conviene, es que este mira lo que le conviene, este habla lo que le conviene. Y así es. Y como lo referíamos, muchos, gracias al Señor, a su misericordia y a su bendición, tienen sus ojos, sus oídos y su boca físicamente, mas espiritualmente no. Pero cuando ya nosotros somos hijos y las que son
hijas de Dios, nacidos y nacidas de nuevo del agua y del Espíritu, entonces nuestros ojos ya son espirituales, nuestros oídos igual y nuestra boca también es espiritual. Y esto aconteció en el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel, aquellos que estaban físicamente bien, pero estaban muertos espiritualmente. Entonces, cuando dice, porque el corazón de ellos se ha engrosado. Miren qué tremendo es esto. Nosotros sabemos que el corazón, desde el punto de vista físico, ya sabemos que es el motor de la vida, que bombea la sangre y todo eso es una gran bendición y misericordia que el Señor nos dio como seres humanos, porque nosotros sabemos que desde el punto de vista físico, una persona sin el corazón se muere, físicamente hablando, pues. Entonces, aquí cuando dice, aquí lo dice la palabra de Dios, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Esto significa que el corazón de la gente se vuelve insensible, endurecido y difícil de comprender la verdad. Ya que la gente, como lo dijimos, escucha, ve, pero no recibe lo que es de Dios y mucho menos se convierte al Señor. La insensibilidad. Miren qué tremendo. La sordera espiritual severa. La ceguera espiritual. La torpeza. Y nos damos cuenta que a pesar de ello, lo acabamos de leer y lo vamos a volver a leer cuando dice, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Las promesas de bendición de Dios siempre están vigentes, independientemente que el hombre y la mujer muchas veces las rechaza, pero el Señor, Él es inmutable. Él no cambia de parecer. Lo que Él promete, Él lo cumple en su santa y soberana voluntad y en el tiempo de Él. Amén, aleluya, gloria a Dios. Nos damos cuenta el descuido de la salvación que era para el pueblo de Israel y que ellos rechazaron, y que por ello nosotros los gentiles, los que no somos judíos de linaje genético, pero sí somos el Israel espiritual, la iglesia del Señor que Él adquirió al precio de su sangre en la cruz del Calvario. La honra y la gloria sean para Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos ama desde antes de la fundación del mundo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y en el versículo 28 dice, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Yo te digo, lo dijimos, debido al rechazo del pueblo de Israel al plan de salvación de Dios para ellos a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, este plan también fue para los gentiles, porque el pueblo de Israel en ese momento, desde sus inicios como nación y en la actualidad, ha endurecido su corazón. Y por lo tanto, hoy ese plan está vigente para cada pueblo, tribu, lengua y nación. Para todo aquel, para toda aquella que se acerca a Dios con el corazón contrito y humillado y el espíritu quebrantado, de este se agradará a Dios, dice la palabra. Y por lo tanto, hoy te digo, amado hermano, llamada hermana, que este plan está vigente. Amigo y amiga, hoy, anteriormente lo mencionábamos, que hay cárceles espirituales y quizás tú estés sin saberlo en una de ellas, pero hoy el Señor te lo está diciendo. No te lo estoy diciendo yo de mi criterio o de mi forma de pensar, no. La palabra del Señor nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces,
los gentiles, nosotros. Nos habla de receptividad espiritual. Es como cuando un papá llega con uno de sus hijos con un regalo, pero este hijo, porque no le gusta, lo rechaza. Pero viene su hermano, y lo que aquel está rechazando, el hermano dice: papi, dámelo a mí. Si mi hermano no lo quiere, yo sí lo quiero, porque me gusta. Y ahí va el niño, alegre, contento. Lo que rechazó su hermano, él no lo va a rechazar. Lo que rechazó el pueblo de Israel, miren las consecuencias que hoy están viviendo. No porque yo lo diga, sino que ahí está la actualidad, lo que están sufriendo por haber rechazado al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Hijo de Dios. Y nos damos cuenta que nos habla lo que les mencionaba de los oídos espirituales. A los gentiles les fue enviada también esta salvación debido a que el pueblo de Israel la rechazó. Y dice el versículo 29: y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Debido al rechazo, que unos sí creyeron pero otros no creyeron, hubo división entre los que habían asistido a esa reunión. Hoy en día se da mucho eso, ya lo mencionamos, cuando muchas veces se predica el evangelio y muchos rechazan la palabra, muchos rechazan el evangelio. Entonces, en este versículo 29 se da a conocer que hubo división entre ellos, los que creyeron y los que sí creyeron. El apóstol Pablo cumple de corazón su deber de atalaya. Siempre lo hemos mencionado ya en esta serie de estudios bíblicos, que el deber de la atalaya es, siempre lo hemos dicho, el anunciar las buenas nuevas de salvación, nos escuchen o no nos escuchen, porque un día el Señor nos lo va a demandar. Y hay de aquel quien haya tenido la oportunidad de advertir y no lo haya hecho. Pero si aquel que cumple su misión, cumple su labor como atalaya, lo escuchen o no lo escuchen, dice la palabra de Dios que cada persona va a dar cuenta de lo bueno y de lo malo que haya hecho. Pero también dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros, los que tenemos el privilegio de servirle al Señor en cualquiera de las áreas en que Él nos ha puesto, tenemos una responsabilidad muy grande, pero es una responsabilidad que lo hacemos, como siempre lo hemos dicho, con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación. No importa si nos agreden, si nos tildan de fanáticos, de religiosos, de locos, de protestantes, no importa, porque lo estamos haciendo para el Señor y no para el hombre, ni mucho menos para nosotros mismos. Entonces, este es el deber que nosotros tenemos que hacer también hoy en día, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. Dar testimonio, dar el mensaje de buenas nuevas. Los hermanos y hermanas en Jesucristo que tienen dones ministeriales, evangelistas, profetas, maestros. Es nuestro deber dar a conocer el mensaje de la palabra para que muchos puedan salir de la oscuridad y sean libres de esas cárceles espirituales que hay. En el versículo número 30 dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. Por 2 años completos, dice la palabra, aquí lo estamos leyendo, el apóstol Pablo, él permanece en Roma, en una casa donde recibía a todos quienes iban a buscar de él.
para escuchar las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, para que también Él, como un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo, a través de la oración y la intercesión, ellos llegaban mucho a Él. Entonces, la labor, como lo dijimos, de predicar la palabra de Dios, de la enseñanza, de la labor principalmente de los maestros cristianos, los dones ministeriales que el Señor ha dejado, aunque muchos y muchas difieren en cuanto a esto, pero nosotros nos basamos a la palabra de Dios, y si está escrito en la Biblia, nosotros lo creemos de corazón y es verdad. Los 5 ministerios los dejó el Señor para que, como parte de nosotros que somos miembros del cuerpo de Cristo, cada quien en el lugar y en la función que el Señor nos haya puesto, entonces nos damos cuenta que el Evangelio de Jesucristo siempre se va a seguir predicando por todos los medios habidos y por haber, abiertamente y sin impedimento. Nos damos cuenta que para Dios no hay nada imposible. Era plan de Dios que el apóstol Pablo compadeciera ante el emperador romano Nerón por causa de las acusaciones falsas, pero también de que diera testimonio ante gobernantes y reyes, y que llevara también el mensaje de buenas nuevas de salvación a los que se encontraban ahí, tanto judíos como gentiles. El apóstol Pablo lo anheló y el Señor le concedió ese privilegio, no importando si el viaje en que él tuvo obstáculos, peligros, hasta de muerte, pero el Señor lo que promete lo cumple. Amén, aleluya, gloria a Dios. El Señor abre puertas, y lo que Él abre, ninguno cierra, y lo que Él cierra, ninguno abre, y por lo tanto, ante Él no hay nada que se interponga. Hoy nos damos cuenta que dice: y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Miren qué bendición. Hoy en día, acá en Guatemala, en muchos países también, hay libertad de cultos. Hoy estamos predicando acá la palabra, y gracias al Señor, que van a haber obstáculos, van a haber ataques, que van a haber muros, es cierto, pero en el nombre de Jesús estos son derribados. Demos gracias a Dios que en Guatemala hay libertad de cultos y que se predica el Evangelio, y ya es cuestión de la persona si lo recibe o no lo recibe. La labor de nosotros, los que tenemos esa responsabilidad ante el Señor y también ante los demás, es hacerla lo mejor, servirle a Dios con excelencia. No importa si tal vez con limitaciones económicas o de lugar, no importa. Importante que lo estamos haciendo para honra y gloria de Él, y para que muchos que están hoy en la oscuridad, en sordera, en ceguera espiritual, en dureza de corazón, sean libres. Entonces, nos damos cuenta que el apóstol Pablo estuvo 2 años. En la Biblia no aparece el tiempo ni la fecha tampoco en que el apóstol Pablo fue juzgado cuando él apeló al César. Se sabe, no está escrito en la Biblia, pero se sabe que en el transcurso de esos 2 años que el apóstol Pablo estuvo en Roma y que estuvo predicando en esta casa, él compadeció ante el emperador Nerón. Todos conocemos lo nefasto, lo cruel, lo genocida. Este emperador figura de anticristo, porque si algo se distinguió este maquiavélico y diabólico hombre, fue que persiguió mucho a los cristianos de cualquier nacionalidad, pero muy especialmente a los judíos. Mas sin embargo,
Dios es justo. Él no admite cohecho y no hace acepción de personas. Sin duda alguna, el apóstol Pablo fue ante el tribunal en Roma, ante el emperador Nerón, y fue declarado inocente. A pesar que Nerón, ya lo dijimos, era un nefasto emperador de los más diabólicos que tuvo el Imperio Romano, un genocida, un perseguidor de los cristianos y de los judíos y de muchas personas más. Mas sin embargo, en un tribunal en donde fue juzgado el apóstol Pablo con plenos derechos, como ciudadano romano que era, imparcialmente y en un juicio justo, independiente, fue declarado inocente. Estos datos no aparecen acá en la Biblia, pero sí son verídicos a través de la historia judía y la historia secular. Por algún motivo el Señor no lo especifica acá en su palabra, pero nosotros lo creemos de corazón. Todas las epístolas que el apóstol Pablo relatan, principalmente la epístola a los romanos, su estancia allí. Posteriormente, él fue en el tiempo de este emperador Nerón, sin duda alguna, después de esos 2 años, fue que lo mandó a decapitar. Eso está en la historia secular. Y por lo tanto, pues, sabemos que efectivamente, incluso ninguno de los judíos malvados que lo habían acusado, ni los principales sacerdotes, fueron a Roma. ¿Y por qué no fueron a Roma? Quizás no fue tanto porque les quedara lejos, en distancia geográfica, sino que ellos sabían que se iban a enfrentar en un tribunal que no iba a estar viciado, que se iban a enfrentar frente al emperador. Imagínense, ya se imaginan ustedes en ese tiempo la fama que tenía este nefasto personaje. Quizá les dio miedo, pero no fue tanto miedo, sino que ellos sabían que lo que ellos estaban haciendo eran falsedades, diciendo eran falsedades, y que corrían peligro. Si algo tenía el Imperio Romano y sus leyes es que eran muy severos con los que calumniaban y con los que también infringían la ley. Eran muy severos, casi siempre con la pena de muerte era que se pagaba todo lo que era desorden o acusaciones falsas. Ningún principal líder de Israel ni los que lo acusaban fueron a Roma, porque sabían que sus acusaciones eran falsas y que ya en ese lugar no iban a tener cómo presionar ni al emperador ni a los que estuvieran presentes. Y se sabe que efectivamente el apóstol Pablo sí fue, y que fue juzgado en un juicio justo, imparcial. Dios honra a los que le honran. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar en muchas maneras. El libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por Lucas. El médico amado aparece también. Él acompañó en muchos de estos acontecimientos al apóstol Pablo y da fe de todo ello. Nos damos cuenta que este libro de Hechos de los Apóstoles, donde nos narra principalmente los inicios de la iglesia primitiva, el derramamiento del Espíritu Santo, la promesa que el Señor les hace del derramamiento del Espíritu Santo, y posteriormente el caso de Ananías y Zafira, que sentó un precedente para que el temor de Dios esté presente en los creyentes. También como el apóstol Pedro también, él fue usado por el Señor para llevar el mensaje a los gentiles. En el caso de Cornelio, la persecución que tuvo el apóstol Pedro, Jacobo y Juan, y también
el martirio de Esteban, la conversión de Saulo de Tarso, el inicio del ministerio de el apóstol Pablo cuando su nombre fue cambiado de Saulo a Pablo, sus inicios, todo lo que él en sus viajes misioneros a través de las ciudades que él visitó, el fundar varias iglesias en su primero, segundo y tercer viaje misionero, la persecución que sufrió estando en el templo de Jerusalén, las acusaciones falsas, la persecución, el intento de asesinato de parte de estos judíos malvados en contubernio con las autoridades religiosas de Israel en ese tiempo. Mas sin embargo, aún las autoridades romanas que no conocían del Señor, ellos se dieron cuenta que el apóstol Pablo era inocente. Ya lo hemos estudiado en estos capítulos. Y las mismas autoridades romanas que estaban en Cesarea, el gobernador Poncio Festo y el rey Herodes Agripa II, rey de Judea, lo declararon inocente en forma privada, porque no encontraron en él ningún delito, pero como el apóstol Pablo había apelado al César, fue que él tuvo que ir. Todo ese relato, cuando salen de Cesarea, cuando posteriormente viene toda esa serie de acontecimientos que hemos venido estudiando a través de estas reuniones para llegar a este capítulo 28. Nosotros, hoy en día, si hay algo muy importante, es que todo esto que el Señor siempre lo hemos pedido, que lo escriba y que lo grabe en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento, espíritu, alma y cuerpo, en todo nuestro ser, para poner por obra la palabra. Todos estos capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles es una enseñanza en general que nosotros debemos de poner en práctica en nuestras vidas para seguir adelante. Amigo y amiga, yo te digo algo: si no conoces de la gracia y misericordia de Dios, hoy es el día. Créeme, a manera de testimonio, cuando yo no conocía del Señor, yo vivía pues en la religión tradicional que todos conocemos. Había ignorancia, había dureza de corazón, había incredulidad, ceguera, sordera espiritual. Pero desde el día que Cristo llegó a mi vida y le recibí como Señor y Salvador, he tenido un proceso largo en mi vida. Pasé 32 años alejado de la gracia de Dios. El Señor me preservó la vida, me salvó de morir muchas veces. Yo había perdido a mis 2 hijos por mis errores, por todo lo malo que yo había hecho, pero el Señor me los devolvió, pero no porque Él me los haya quitado, no. El enemigo, que el Señor los reprenda, me los había quitado, pero el Señor me los devolvió, para honra y gloria del Señor. Hoy yo te digo, amigo y amiga, lo mencionamos, hay cárceles espirituales, hay sordera, hay ceguera espiritual y hay dureza de corazón, pero para ello hay solución. Esa solución se llama Jesucristo de Nazaret. Él dio su vida por la humanidad en la cruz del Calvario. Lo que el pueblo de Israel rechazó, también ese plan de salvación, también hoy en día lo podemos tener los gentiles, los que no somos judíos de nacimiento genético, pero somos el Israel espiritual, la iglesia del Señor Jesucristo, que Él adquirió al precio de su sangre en la cruz del Calvario. Hoy, si tú te encuentras atado, yo no sé en qué estés, amigo o amiga, si hay tristeza, si hay dolor, si hay resentimiento, si hay ira, alcoholismo, drogas, adulterio o fornicación, o brujería o cosas sucias, yo no sé.
El Señor y tú sí lo saben, pero para Dios no hay nada imposible. Si hoy te acercas de todo corazón y te arrepientes de tus pecados, le pides perdón a Dios y reconoces que has vivido en desobediencia y en rebeldía ante Él, Él te escuchará, porque Él ve el corazón. Y si tú reconoces que Jesucristo murió en la cruz por ti, por mí, por toda la humanidad, y que Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia de Adán, y le recibes como Señor y Salvador de tu vida, serás salvo, serás hecho hijo de Dios, tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, porque habrá fiesta en el cielo. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo, los ángeles se gozan. Nacerás de nuevo del agua y del Espíritu, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, porque morará en ti, porque como hijos y las que son hijas de Dios, somos templo y morada del Espíritu Santo. Y no lo digo del diente al labio, es porque nosotros lo estamos viviendo, para honra y gloria del Señor, porque no dependemos del hombre ni de la mujer, ni mucho menos de nosotros mismos, ni de religión, ni de costumbres, ni de tradiciones. No, dependemos de aquel que nos da la vida. El Señor lo dice en su palabra. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor Jesucristo nada somos. Separados del Señor nada podemos hacer. Hoy, amigo y amiga, yo te hago esa invitación. Recibe a Cristo como Señor y Salvador de tu vida y verás la gloria de Dios. Que los problemas no se van a acabar, es cierto, pero ya tus ojos, tus oídos, tu boca serán espirituales, tu corazón será renovado y un espíritu nuevo morará en ti, no porque yo lo diga, lo dice la palabra de Dios. Hermano y hermana en Jesucristo, tú sabes lo importante que es el estudio de la palabra de Dios. Muchos dicen, es que para predicar se necesita preparación académica, se necesita estudiar teología, hermenéutica, homilética. Yo te digo algo, si tú te puedes superar, si tú puedes ir a un seminario, hazlo, y hazlo de corazón, pero siempre que tu fe, tu confianza plena esté en el Señor y no en mandamientos de hombres, no en sistemas intelectuales, porque nosotros, yo te lo digo, amado hermano y amada hermana, y siempre lo hemos mencionado, la Biblia es la palabra de Dios. La fuente del conocimiento de Dios es la Biblia. Aquí está, es la Biblia. Y la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. El fundamento de nuestra fe es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y la revelación de la palabra de Dios viene a través del Espíritu Santo, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Entonces es muy importante el aprender, el conocer. Ya lo hemos dicho y tú lo entiendes también, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos los mismos talentos, no todos tenemos la misma capacidad en diferentes áreas, pero estamos unidos, estamos en un mismo sentir en Jesucristo, como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno en el lugar en donde el Señor nos ha puesto, en ese privilegio que el Señor te ha dado por muy humilde, por muy sencillo, o por una responsabilidad mayor, no importa, pero hagámoslo de corazón. Pidámosle al Señor, clamémosle a Él que nos dé lo que nosotros no, por nuestras propias fuerzas no podemos tener, y conforme a su voluntad Él lo va a conceder. Y yo te mencionaba esto de que muchos argumentan de que para predicar la palabra primero nos tenemos que ir a un seminario teológico, recibir teología, hermenéutica y homilética. Yo te digo algo,
Y lo vuelvo a reiterar, si tú tienes la posibilidad de superarte espiritualmente, hazlo. Pero siempre que tu fe, tu confianza plena, tu mirada tiene que estar en el Señor y no en el hombre, no en los mandamientos de hombres. Aleluya, gloria a Dios, quienes estudian y están de corazón aprendiendo aún más en un seminario teológico. Pero yo te digo algo, lo que en un seminario teológico te van a enseñar, el Señor te lo puede dar sin necesidad de ir ahí. Créeme, tal vez tú dirás, este hermano es muy legalista, es muy radical. No, yo te lo digo por experiencia propia. A mí me han criticado, me han dicho hasta miembros de mi misma familia que quién me había dado a mí autorización. Porque yo no tengo ningún grado académico, no tengo ningún título universitario en sí. Lo que el Señor me permitió ir a estudiar en lo secular me ha ayudado muchísimo en mi formación espiritual también. Entonces, yo te digo, si tú te puedes superar, bendito sea el Señor. Hazlo, pero nunca pierdas lo que es la brújula, la dirección correcta, que es tu mirada en el Señor. Yo te digo algo, si tú no tienes los medios económicos para poder asistir a un lugar de estos, pídele al Señor, clámale al Señor que todo eso que tal vez en algún momento nosotros no sabemos, pidámoselo al Señor. Y verás que el Espíritu Santo te va a llenar, así como lo hizo con aquellos hombres que fueron tildados del vulgo, que fueron despreciados, fueron menospreciados y letrados, les dijeron a los primeros apóstoles. Y ellos eran unos humildes obreros, pescadores, que se ganaban la vida, que no tenían el intelecto como otros sí lo tenían. Mas sin embargo, yo te digo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, si fuera por comparar las cosas, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y todos los demás apóstoles, a manera de ejemplo, y hermanos y hermanas que se iniciaron y que han vivido en todo este tiempo hasta en la actualidad, no tienen nada que envidiarle a aquellos grandes, entre comillas, intelectuales, filósofos, matemáticos que han existido. El apóstol Pablo lo dijo muy claramente, que todo lo que él había tenido anteriormente antes de llegar a los pies del Señor, él lo consideraba todo eso material, intelectual que él tenía antes de llegar a los pies del Señor y servirle de corazón y de su conversión al cristianismo, todo eso lo tenía por basura. Cuando nosotros analizamos eso, lo entendemos y lo comprendemos, es algo hermoso. Si tienes algo que te estorba en tu caminar en el Señor, deséchalo. Y todo, aún siendo lo terrenal, pero que te sirva para bien, recíbelo, úsalo también, pero con la guianza del Espíritu Santo. Amado Padre que estás en gloria, hoy te damos gracias por esta oportunidad que nos has brindado. Sabemos que cada día es muy importante para nosotros el crecer, el madurar espiritualmente. Sabemos que esto es un proceso, en muchos es de corto, mediano y largo plazo, pero lo importante es que cada día, Señor, tú te manifiestas con todo tu poder y con toda tu gloria. Muchas gracias, Señor, por este privilegio que nos das de estar reunidos a través de estas reuniones, de estos estudios bíblicos que tú permites cada vez que lo realizamos, porque lo hacemos con amor, con temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación, porque no lo estamos haciendo por darnos a conocer o por intelecto o por vanidad, no. Lo hacemos con humildad. ¿Y sabes por qué? Porque ese es el mandato que tú nos diste. Yo te doy gracias, Señor, porque muchos en varias oportunidades dicen, es que si yo hubiera conocido antes al Señor, hubiera hecho esto y esto. No. Tú, mi Señor, cuando haces
tus planes. Cuando tú los realizas, lo haces en el tiempo perfecto, porque tú eres grande y tú eres perfecto, Señor. No lo haces en el tiempo del hombre ni de la mujer. Lo haces en el tiempo tuyo, Señor. Y por lo tanto hoy, gracias por este privilegio que nos das. Gracias, Señor, porque el pasado quedó atrás. El presente eres tú, Señor Jesús, y el futuro eres tú, Señor Jesús. Porque el futuro para ti ya es historia, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque hoy nos permites sentirnos gozosos en ti, por esta palabra. Te ruego por aquel y por aquella que no te conoce. Hoy hicimos el llamado para que te busque de corazón. Sabemos que esta palabra no regresa vacía a ti. Esta palabra tú la escribes y la grabas en nuestros corazones para que dé fruto en el tiempo tuyo, Señor. De nuestra parte te pedimos que nos des fuerzas, voluntad, valor y fortaleza para seguir adelante y que cada día, Señor, nos ayudes. Oh Espíritu Santo de Dios, tú estás presente, somos templo y morada tuya. Gracias porque nos redarguyes, nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Gracias porque cada día restauras y transformas nuestras vidas. Somos seres humanos, somos seres imperfectos, pero Espíritu Santo de Dios, tú estás presente. Esa labor que tú haces, silenciosa en nuestras vidas, nos llena de gozo, bajo tu guía, bajo tu llenura. Gracias. Así como aquellos siervos y aquellas siervas de la antigüedad, de hoy y de siempre, llenos de tu espíritu, tú les das esa guianza, la sabiduría para que sigan en su labor. Gracias por este privilegio que nos das. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y hoy declaramos victoria en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, para todos y cada uno de lo que hoy hemos estado acá reunidos, para nuestras familias y para aquellos que por algún motivo no lo pudieron hacer, y por toda la humanidad en general, sin distinción alguna. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Maestro de Nazaret, porque hoy nos has enseñado tu palabra. Gracias, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el haber estado en esta reunión, en el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles. Nuestro anhelo, nuestro deseo, que nuevamente en la próxima reunión que tengamos podamos estar todos reunidos para aprender de la palabra de Dios, que es muy importante para nuestras vidas. A nombre del hermano pastor Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, de toda su familia, de toda la congregación en general, de su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, y siempre deseando, reiterando, que sea de bendición este estudio bíblico. Nos llenamos de gozo en el Señor, porque lo dijimos, muchas veces se nos ha tildado de que no tenemos preparación académica, que no nos desenvolvemos bien, pero nosotros no lo hacemos por agradar al hombre o a la mujer ni a nosotros mismos. Lo hacemos porque es un deber. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, tú lo sabes muy bien. Si tú tienes un privilegio, por muy sencillo que sea, tú lo haces con todo tu gozo, porque le estás sirviendo al Señor y no al hombre ni a la mujer, ni a uno mismo. Entonces, lo que el mundo no puede dar, el Señor Jesucristo sí lo da. Y con esto siempre lo aclaramos. Si te puedes superar
desde el punto de vista material, pues hazlo, pero siempre poniendo tu mirada en el Señor. Si te puedes superar intelectualmente, también. Si estamos viviendo en este planeta Tierra y por lo tanto muchas veces lo terrenal nos es de gran importancia para nuestras vidas, ya sea por trabajo, por estudio o por desenvolvernos en cualquier ámbito, pero que sea dentro de lo correcto que el Señor nos enseña que hagamos. Hoy nos hemos gozado, nuevamente lo volvemos a reiterar, nos hemos gozado porque esta palabra es de gran bendición. Y es mi anhelo, es mi deseo, que dé fruto a su tiempo en nuestras vidas, para que cada día pongamos por obra la palabra y que podamos ser atalayas, que podamos ser luz para los demás. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.